que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor los bendiga en este día de resurrección. Vamos a esta mañana, el tema de esta mañana, el título, es una pregunta: ¿temes tú a Dios? Y tenemos que diferenciar, mis hermanos, entre lo que es el temor y el miedo. Hay personas que, aunque estemos aquí en la iglesia, debemos de tener miedo a Dios. Todos debemos de temerle, cristianos y no cristianos, pero el miedo es mucho más diferente. El miedo es una fobia, así que un cristiano verdadero no debe sentir miedo, ¿verdad? No debe sentir miedo de Dios, no debemos de sentir esa fobia de Dios. Vamos a ver, el sermón está basado allá en Lucas 23. En Lucas 23, el versículo 40. Pero vamos a leer desde el 39. Lucas 23, 40. Del 39, perdón, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ni aún ¿temes tú a Dios estando en la misma condenación? Muchos de nosotros, mis hermanos, no tememos a Dios. Y esta mañana el propósito de esta predicación es ver por qué debemos de temer a Dios y cuáles son las consecuencias. Tenemos muchas cosas que nos dice la palabra del Señor sobre el temor de Dios. Ya esclarecimos que no es lo mismo el miedo que el temor, ¿verdad? El miedo es tener miedo, pero ¿debe un cristiano tener miedo también, no solo temor de Dios? Un cristiano que no tema a Dios, que no sea temeroso de Dios, debe de tenerle miedo, mis hermanos. Tenerle miedo porque estamos fuera de su palabra y nos vamos a perder de todas sus bendiciones y de la privilegio más grande de estar un día con Él. Ese es el miedo que debemos de sentir. Allá vamos a ver, pero ¿por qué debemos de temer a Dios, hermanos? Nosotros como cristianos debemos de temer a Dios. Ahorita vamos a ver lo que es el verdadero significado, pero debemos de temer a Dios porque así nos lo ordena la Biblia. Y veremos el verdadero significado, lo que nos dice la Biblia sobre el temor a Dios. Claro que tenemos que tener a Dios si vivimos en pecado. Si nosotros estamos aquí, pero nuestra mente no está aquí, debemos de temer a Dios.
Mucha gente dice, no, ¿cómo voy a temerle a Dios si Dios es un Dios de amor? ¿Verdad? Ni siquiera les ha cruzado por la mente eso de temerle a Dios, de decir, no, pues yo soy cristiano, vengo de vez en cuando a la iglesia, pues voy a estar un día en gloria con Él. Pero eso es no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere todo de nosotros, no nomás medio tiempo o cuando haya chanza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él es un Dios santo y justo y se lo merece. Él nos dio todo, Él hizo todo, Él hizo el mundo, nos hizo a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo dice que ya Él nos había, estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Debemos de temer a Dios, mis hermanos, porque en Ezequiel 18:20 dice que del alma que pecare, esa morirá. Por eso debemos de temerle a Dios. No de tenerle miedo, porque si ya descendimos a las aguas del bautismo, ya comprendimos su amor y ya entendimos el significado del bautismo, ya somos cristianos, entonces ya nomás debemos de andar en temor a Dios. Y este temor que Él quiere de nosotros es reverencia. Que le tengamos reverencia, hermanos. Que si estamos en el servicio, si venimos a la iglesia, debemos de estar aquí adentro escuchando la palabra, no platicando allá afuera, en el puestecito, en la carpita. El Señor no quiere eso, o en el pasillo juntos chismeando o hablando de otras cosas. Eso no es reverencia a Dios, hermanos. Y Él quiere toda la reverencia, como lo vamos a leer ahorita más adelante. También dice su palabra que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Y está establecido también que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Por eso debemos de temer a Dios, no miedo, temor. El Señor no quiere que le tengamos miedo. Allá en Deuteronomios, les voy a invitar a que abran sus Biblias, allá en Deuteronomios 13:14. Vamos a ver el significado y vamos a ver este mandamiento. Es un mandamiento del Señor y nos está diciendo aquí por qué debemos de temer a Dios y cómo debemos de andar. Dice Deuteronomios 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Aquí nos está dando este mandamiento, mis hermanos, clarito, en el Antiguo Testamento. Primero, dice que en pos de vuestro Dios andaréis. O sea que vamos a andar en el nombre del Señor siempre. Cualquier cosa que hagamos debe de ser en el nombre del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Segundo, a Él temeréis. Debemos de tenerle miedo, mis hermanos. Esto es lo que está diciendo. No miedo, perdón. Debemos de temerle. Debemos de temerle porque nos está diciendo sus sagradas escrituras. Dice, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y a Él le debemos de servir y a Él le debemos de seguir. Este es un mandato, mis hermanos, que nos está dando el Señor por medio de la Escritura. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? Él no quiere que le tengamos miedo, como decía anteriormente. Temer a Dios significa quererle. Él quiere que le honremos, que le reverenciemos, que le respetemos y que le exaltemos. Eso es lo que quiere, eso es el temor a Dios, estas cosas. Y más que nada, pues que le reverenciemos, mis hermanos, que lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Eso es lo que Él quiere. Que lo tengamos en alta estima, mis hermanos. Que lo adoremos, que lo reconozcamos como el único creador de los cielos y de la tierra y el único Salvador. Eso significa temer a Dios, al Dios vivo. Y como decía, si aceptamos a Cristo nuestro Salvador, ya hemos empezado a temerle. Cuando ya empezamos a reconocerle y ya lo aceptamos con nuestro Salvador y ya bajamos a las aguas del bautismo, ya empezamos a temerle a Dios. Es buen principio ese. Si ya eres bautizado, es buen principio, pero hay que seguir en el camino. Hay que nunca debemos dejar de reverenciarle, ni de alabarle, ni de reconocerle como único Salvador. No sé cuántos de ustedes en la escuela o en su trabajo lo compartan, ¿verdad? Con amigos. No, la verdad no sabría, pero no muy seguido pensamos en temerle a Dios.
¿verdad? Como le decía, una cosa es el temor y otra el miedo. Pero decimos nosotros, pero ¿por qué le voy a tener miedo? Pues debemos, mis hermanos, si no andamos en los pasos de Él, como está escrito aquí en la palabra, debemos de tener miedo, porque ya le conocimos su lado bueno, pero también tiene algo malo, mis hermanos, que es el castigo eterno, que es la separación para siempre de Él. Eso es lo que no queremos nosotros nunca llegar a probar. Y no vale la pena en el mundo, nada, arriesgar eso por cualquier cosa, mis hermanos. Por no estar atentos a lo que Él nos dice y por no reverenciarle como Él quiere que le reverenciemos. Eso es el temor a Dios, que lo respetemos. No sé cuántos de ustedes les hayan dado un ticket o algo y tengan que ir a la corte. Y yo he ido por tickets. Además, también encerrado, ¿para qué les voy a...? Pero fueron por tickets, por descuido, no por andar tomando. Pero cuando vas a corte, hermanos, a ustedes los que han ido, díganme si se ponen a platicar ahí en la corte, o si agarran el teléfono y se ponen a estar oyendo canciones o viendo videos. No. Bueno, pero ¿por qué a un ser terrenal sí le tienes miedo, sí le tienes respeto y a nuestro Padre Santo no? Porque esas cosas sí se ven en la iglesia y en la corte no las ves. ¿Cuál es la diferencia? Ahí va a ser un castigo de 150, $200. Y aquí nos están hablando de un castigo eterno, hermanos. Y aún así no le tememos al Señor. Habemos muchas personas que nos desviamos y que no lo estamos obedeciendo y temiendo como Él dice. Decimos que es un Dios de amor, que no nos va a hacer nada, ¿verdad? Que nos va a pasar todo por alto porque Él nos ama. Pues sí, hermanos, pero hay un dicho que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Así que pues, ¿para qué le arriesgamos, mis hermanos? Y Él quiere que estemos sometidos a Él. ¿Estás tú sometido a Él? ¿Estás sometido a Dios? ¿O todavía tienes intranquilidades del mundo? ¿Verdad? Que se te vienen vanos pensamientos, vagos, que tu mente va y vaga y te acuerdas de cosas que no deberían de estar ya ahí. Recuerden que eso primero va a salir de aquí y luego llega para arriba y luego sale la boca. ¿Verdad, hermano? Eso. Se me quedó eso, mi hermano Gregorio. Pero sí, mis hermanos, primero va a salir de aquí y recuerden que si hay otra cosa aquí que no sea Dios, si hay otra cosa, el Señor no va a caber. No va a caber en nuestro corazón. Creemos en Dios. ¿Tienes temor a Dios o es solo de alguien de quien tú hablas? Que dices, no, si Dios quiere. Y muchas personas decimos, Dios mediante. Y estamos tomando eso en vano, mis hermanos. O sea, es como un dicho ya. Así como decir buenos días, ya dices, no, si Dios quiere. Así lo dice uno. O es alguien solo de quien te acuerdas cuando estás necesitado. Que dices, Padre Santo. Hasta Diosito le dice uno, Diosito, Padre Santo, Padrecito, como sea, ayúdame, Padre Santo, porque no haya uno a la puerta, ¿verdad? Con los problemas. Ese es el Dios que estás, al que le temes tú, del que te acuerdas de vez en cuando. ¿O es el Dios que llegó a habitar en tu corazón, el que debe estar ahí siempre? ¿Temes a Dios? Hay personas que no temen ni en el hecho de muerte, mis hermanos. Desgraciadamente a mí me ha tocado ver así personas así. Hay un chiste muy bueno, el león y la pantera, es del miedo. ¿Ya se los conté? Bueno, pues no se los voy a contar, mis hermanos, porque se va a perder mucho tiempo. Se perdería mucho tiempo, entonces no se los voy a contar, pero después en otra ocasión. Ya habla sobre el miedo y cómo podemos darnos la mentalidad. No, ahorita no se puede ver. En el Salmo 33:8, mis hermanos, hablan su escritura ya, Salmo 33:8. Nos dice la Sagrada Escrituras. Dice, tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Y por qué debemos de temerle, mis hermanos? Porque nos lo contesta en el capítulo, en el mismo capítulo, un versículo más adelante, nos está diciendo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. ¿Quieres más? O te echo lonche, como dicen. ¿Llenamos con esto, mis hermanos? ¿O qué más? ¿Qué otra explicación quiere? Está claro, mis hermanos. Si escudriñamos las Escrituras, está claro lo que el Señor quiere. Dice, tema a Jehová toda la tierra. No dice tiemble de pánico. No dice ténganle pánico. Dice teman a Jehová. Y ya estamos viendo, ya vimos anteriormente que es el temor. Es reverencia, es exaltación, es reconocimiento. Eso es lo que Él quiere nomás.
La pregunta es, ¿tememos a Dios, mis hermanos? Ya sé la clase esta mañana. ¿Estamos sometidos a Él? Nosotros como cristianos debemos de temerle, no de tenerle miedo. Eso es lo que como cristianos debemos de pensar, de la reverencia y la exaltación. Pero vamos a ver allá en Romanos, mis hermanos, en Romanos 3:10, lo que piensa el mundo. Porque al mundo no le conviene el Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque dicen que te va a prohibir de lo bueno, que son las pachangas, los bailes, la diversión. Eso es lo que el mundo le llama lo bueno. Y si tú temes a Dios, dicen, Dios te va a prohibir todo eso. Pero el Señor no te está prohibiendo nada, mis hermanos. Él te dio la opción. Ya tú sabes, si permites al Espíritu Santo morar en ti, y Él te va a alejar de esas cosas. Eso es problema de nosotros. Por eso nos dio Él esa opción de decidir entre lo bueno y lo malo, qué queremos hacer. En Romanos 3:10, mis hermanos, nos vamos a ver lo que piensa el mundo de Dios. Vamos a darle lectura, mis hermanos. Empezando en el versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Imagínense, mis hermanos. Veneno de áspides hay debajo de los labios de las personas que andan en el mundo. Se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es para el mundo, mis hermanos. Espero que no sea para ninguno de nosotros. Esto es para las personas que no han aceptado a Cristo como Salvador y que no han empezado a temer al Señor. Aquí se describe, mis hermanos, cómo es el mundo. No se le honra a Dios para nada, no se le considera. Le estorba. Dios al mundo le estorba. Porque va en contra de todo lo que el mundo quiere hacer, de lo que el mundo le llama diversión. Te estorba. ¿Verdad? No sé cuántos de ustedes que un día lleguen a fallar a la iglesia y que no tengan una excusa de salud o algo que de verdad le impida. Hermanos, te queda en la conciencia. Y se siente uno incompleto. Durante toda la semana te sientes incompleto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos aprendido a temer a Dios y sabemos que Él nos exige la reverencia y no se la dimos. De perdido el domingo. Ya si no pudimos otros días, de perdido el domingo, que es el día de resurrección, que le debemos de festejar siempre, de conmemorar su bendito resurrección. Para el mundo Dios es un problema porque nos estorban en sus caminos, porque Dios no tolera el pecado, mis hermanos. Oigan bien, Dios no odia al pecador, Dios odia el pecado. Porque si nos odiara, no hubiera mandado a su Hijo para que muriera por nosotros. Pero Él sí odia el pecado. No digas tú, yo soy un pecador y el Señor me odia. Hay mucha gente que dice, más en las películas, dice, no, yo no merezco el perdón de Dios, yo no merezco la salvación. ¿Verdad? Hay gente que dice eso. No es eso, mis hermanos. Porque Cristo vino a morir por todos, no nomás por unos cuantos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Primero tenemos que reconocer y entender lo que dice en Romanos 14:11, mis hermanos. En Romanos 14:11 nos dice, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por eso debemos de temerle a Dios. Y esto es cosas que el mundo no entiende. Que aunque andes en el mundo, un día vas a caer de rodillas. Así que seas la persona más infiel y que digas que ateo, yo no creo en el Señor. Bueno, esas personas un día van a caer de rodillas en frente del Señor. Amén. Y yo he visto gente orgullosa que nos han sacado el trapo, que el hermano que el hermano aquel y que todo. Y gente dura, hermanos, dura para el evangelio, para cualquier cosa que sea del Señor. Y yo los he visto llorar, mis hermanos.
pidiendo clemencia del Señor. Moriremos y estaremos separados para eternamente de Él, mis hermanos. Son las consecuencias de no temer a Dios. Que vamos a morir y ya no vamos a volver a ver nunca. Y qué triste. No iremos al cielo, mis hermanos. Si no tenemos temor a Dios y morimos en el estado, iremos al infierno. Si morimos en el estado de no respetarlo, de no venerarlo, de no creer en Él, vamos a ir para el infierno. Yo sé que muchas personas dicen, no, es que Dios es misericordioso y no sabemos y en realidad no se sabe qué va a pasar porque nadie ha ido y ha regresado. Pero si la Biblia nos lo dice claro, ya si no la queremos estudiar, no queremos entenderlo, pues eso ya es problema de nosotros. Bendito sea Dios que se nos dio la Biblia, que la tenemos y que el Señor nos dio el privilegio y nos dio la opción de querer escudriñar las Escrituras o no. Eso ya es problema de nosotros. Él ya hizo su parte. Ya lo demás depende de nosotros, mis hermanos. Amén. Le estamos dando la espalda al único que nos ama, mis hermanos. Él es el único que nos ama. Que tanto no nos amó, fíjese, para poder dar a su propio Hijo por nosotros. Él es el único que nos ama, nos cuida y nos protege, hermanos. Él no nos va a hacer que lo amemos y que lo obedezcamos a la fuerza. Sí puede. Sí puede hacerlo si quisiera la fuerza, pero Él no va a hacer eso. No nos va a hacer que lo amemos a la fuerza. El temor de Dios es algo sagrado, mis hermanos, que debemos de llevar nosotros en el corazón. Amén. Recordemos lo que dice su palabra, mis hermanos, que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Recordemos eso. Cuando empieces a dudar, ¿verdad? En fallar poquito, nomás acuérdate de esas cosas. Y también acuérdate de todas las cosas que Él te ha salvado. Y que no debe ser un sacrificio para uno el estar aquí 1 hora o 2 oyendo su palabra, alabándole, cuando Él te está tantas horas a la semana y que te trae para eso. Nos ama tanto, mis hermanos, que nos está dando la oportunidad de que le temamos. Témele, que le temamos. O sea, que el Señor no nos necesita para nada, mis hermanos. Creen que porque hay personas que dicen, no, pues no voy a ir a la iglesia o voy a dar nomás tanto de ofrenda. Hay personas que he escuchado que dicen eso. ¿Creen en realidad esas personas que el Señor necesita los 20, 30 dólares que puedes dar? Es personas que no le temen a Dios, mis hermanos. Porque si tú temieras a Dios, ni por la mente te pasara eso. Ahora todos lo están diciendo, pues hermanos, ¿dónde vamos a parar? La Biblia nos dice, mis hermanos, que Dios es santo, por lo tanto debemos andar en santidad. No vamos a ser perfectos, pero podemos tratar de andar en santidad. Pero ¿por qué debemos de temerle, mis hermanos? Vamos a ver consecuencias buenas de temer al Señor. No vamos a ver lo malo. Ya vimos lo malo ahorita. Que el que no le tema, simple y sencillamente, va para abajo, como dicen. Porque así nos lo manda en Deuteronomios, lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? Todo lo que quiere Él. Por eso le debemos de temer a Dios, para empezar con eso. Después en Proverbios 1:7 nos está diciendo, mis hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hay muchas gentes que se creen muy sabelotodos, que se creen que saben todo. Miren, puede haber licenciados, doctores, abogados. Hay personas que tienen 2, 3 títulos. Mis hermanos, pero ¿de qué les sirve? Si lo principal no lo tienen, que es el temor a Dios. De ahí viene la sabiduría, de ahí emana la sabiduría. Por el contrario, hay personas que son cristianos y son doctores y llegan mucho más lejos, mis hermanos, porque están primero poniendo al Señor y están confiando toda su carrera y todo en Dios primero. Entonces, no nos creamos sabios, mis hermanos. Creamos que el otro domingo no voy este domingo. No sabemos, mis hermanos, si vamos a llegar al otro domingo. ¿Qué tal si morimos en pecado, sabiendo que hicimos el mal? Porque si sabemos que hacemos el mal y no nos arrepentimos, ¿dónde vamos a parar? Hay mucha gente que cree muy sabia, como les decía, que tienen títulos, que se creen que no necesitan nada de Dios, ¿verdad? Que dicen que lo que ellos tienen lo han logrado por sus propios méritos. En Proverbios 9:10 nos dice la palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
De Dios viene la inteligencia. Él nos va a dar la inteligencia. Tú le oras a Dios si quieres un día poder exponer su palabra. Para eso no te va a poner peros, hermano. Te va a preparar y te va a ayudar y te va a dar esa sabiduría. Pero si tú le pides al Señor sabiduría o le pides algo que te va a distanciar de Él, el Señor no te lo va a dar nunca. Créeme que no. ¿Quieres ser sabio? Empieza tu aceptación a Dios y empieza a creer que Él existe. ¿Qué es lo bueno, mis hermanos? De temerle a Jehová. Aquí viene lo bueno. Fíjense los beneficios que vamos a tener cuando tengamos ese temor a Dios, ¿verdad? Y le empecemos a dar reverencia. En Proverbios 16:6 nos dice: con su misericordia y verdad se corrige el pecado. Vamos a empezar a corregir el pecado, mis hermanos, lo que haya en nosotros. Los que nos traía vuelta y vuelta como locos en el mundo y que nos hicieron que nos salieran las patas de gallo y las ojeras y todo más rápido. Eso lo va a empezar a corregir el Señor, lo vamos a ver un poco más adelante. Que el temor a Dios, mis hermanos, nos aparta del pecado. Allá, como les decía, en Proverbios 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Si temes a Jehová, te vas a apartar del mal. Si tememos a Dios, nos vamos a apartar del mal. Amén. Cuando creamos en Dios, mis hermanos, no vamos a querer pecar. Cuando de veras creas en Él y temas, no vas a querer pecar. ¿Cuál es el propósito de apartarnos del pecado? ¿Por qué Dios quiere que nos apartemos del pecado? Pues porque nos quiere santos, mis hermanos. Nos quiere limpios para Él. Impedir que demos nuestras vidas. Su sabiduría nos guarda en todo momento cuando le tememos a Él. Esas son lo bueno de temerle a Jehová. Que su sabiduría nos guarda en todo momento. Si tenemos una decisión importante que tomar, no nos debemos basar en nuestra propia sabiduría, sino en la que Dios, sino en la de Dios, porque Él conoce el principio y el fin del pecado, de cada problema, mis hermanos, que podemos tener. Amén. Él va a saber cualquier cosa. No le vamos a pedir, decir, Señor, me pondré los zapatos blancos o negros ahora, no. Pero sí le vamos a pedir sabiduría en cualquier otra decisiones de trabajo o algo que vaya a afectar tu vida, una relación, para el matrimonio, para cualquier cosa. Debemos de recibir esos beneficios, del temerle a Dios. Esos son los beneficios que lo podemos tener con nosotros siempre, mis hermanos. No es como el doctor que le habla si no está. El Señor ahí está a las 24/7, como dicen. A cualquier hora que lo necesites, en la madrugada, a la hora que sea, tú hablas con el Señor y el Señor está pendiente para oír. Amén. Amén. En Proverbios 3:7 nos dice que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová, vuelve a decir, y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, mis hermanos. Nuevamente nos vuelve a decir que si honramos a Dios y le tenemos aquí, nos dice, primero nos apartaremos del mal. Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios, por eso quiere, mis hermanos, dice aquí, que Él va a hacer medicina a nuestro cuerpo. ¿Por qué va a hacer medicina a nuestro cuerpo? Porque quiere un cuerpo sano, porque ahí en este cuerpo va a morar el Espíritu Santo. Por eso dice que será medicina a tu cuerpo, la obediencia a Dios, el temerle a Dios. Para obedecerle primero tenemos que temerle. Y será refrigerio para nuestros huesos. Porque hay personas, mis hermanos, que podrán tener 50 años, 40 o 50 años en el Señor. Y son personas más bendecidas y más vividas que personas que tengan 80 o 90 años que nunca han conocido a Dios. ¿Por qué? Porque ya pensamos el proceso de nuestra vida eterna. Nosotros ya lo empezamos, ya le llevamos ganancia. Y esas personas de 80 o 90 años que no conocen al Señor, pues imagina, mis hermanos. Cada día que pasa es un día menos de vida, es lo que no entienden. No, dice mucha gente, dice es un día más de experiencia, un día más que me dé el Señor para aprender de la vida. Veámoslo como que es un día menos para estar con el Señor. Así es. Y refrigerio para tus huesos, dice. Esto no quiere decir que vamos a vivir más de 100 años, que vamos a ser sanos, que no nos va a doler nada. No quiere decir eso, mis hermanos. Sino solo que seremos más bendecidos estando en el Señor. Algo más que nos da el temor de Dios, que viene del temor del Dios, es allá en Proverbios 14:26, dice que el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Qué bonito, mis hermanos.
Qué bonito, en serio, que cuando hay un problema o algo, y decir, el Señor está conmigo y yo sé que va a pasar. Esa es la confianza. Esa es la confianza y esa es la paz de la que habla Jesús. Cuando dijo que mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que Él te está dando. Esa es la paz. Va a venir de la confianza. Vas a sentir esa paz cuando tú confías en Él, que nada malo te puede pasar porque Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces tú puedes decir, por eso como los niños cuando estaban chiquitos, hombre, que no hacían caso, ¿verdad? Que habría que aplicarles un correctivo y bueno, mijo, vamos al baño, pues ni modo, ¿verdad? El correctivo. ¿Y qué hacían mis hermanos? Podían brincar, sacudirse y todo, pero no te zafan de la mano porque ya los agarraste. Entonces, mis hermanos, eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que con el temor a Jehová, mis hermanos, o sea, ya tenemos el temor a Jehová, vamos a recibir la paz, ya confiamos en Él y va a pasar lo que va a pasar porque Él ya lo dijo. Así era como lo dijo con los niños, o sea, y ya le tocaron sus nalgaditas, pues ¿para qué brinca y se revuelca si se le advirtió? Así es el Señor con nosotros, nos está advirtiendo. Hey, pórtate bien, obedéceme, glorifícame, dame reverencia. Y no le hacemos caso, andamos mal, y luego llega y nos aplica el correctivo y luego ya andamos brincando. Ay, Diosito Santo, Padre, perdóname, Señor, porque yo no lo quería hacer. La mujer que me diste dijo, pero no se crean, mis hermanos. Cuando depende de Dios hay una sensación de confianza, mis hermanos, cuando dependemos de Él. Esa confianza bonita, esa paz, como les digo. Valor es tener a Dios en nuestro ser, que nos dice que todo estará bien, mis hermanos, y que nos va a ayudar a superarlo. No enfrentaremos los problemas solos porque lo tenemos a Él. Allá en el Salmo 145, 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Están viendo, mis hermanos, otras de las consecuencias de temer a Dios? Lo que nos está diciendo de lo que le tememos a Dios, que Él nos va a cumplir los deseos, mis hermanos. Él nos va a cumplir los deseos conforme sean los deseos de nuestro corazón. Dice, y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Si tú temes a Dios, Él nunca te va a dejar solo, mis hermanos. Solo es cuestión de que le hayas el lado bueno al problema. Que si tienes una enfermedad o algo, nomás hay el lado bueno. Señor, ¿para qué es esta enfermedad? ¿Será que porque necesito consagrarme más a ti es lo que quieres? Ese tironcito de orejas es para eso. Que no te estoy reverenciando como te debo de reverenciar, no te estoy escuchando como te debo de escuchar. No estoy haciendo lo que tú me pides. Estoy actuando mal con mis hermanos, con mi familia, en la iglesia. Claro que, como les digo, que necesitamos andar en santidad y todos vamos a pecar, ¿verdad? Pero para eso tenemos a Cristo, mis hermanos. Para que interceda por nosotros, nos perdone. Pero no nos va a perdonar si no le tenemos temor. Ni siquiera te va a oír. Dice la palabra que Dios no escucha a los pecadores. Eso lo dice la Biblia, yo no sé, ¿verdad? Dice aquí que nos cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. O sea, mis hermanos, que si nuestros deseos no van con Dios y no le tememos, y si no tememos, ¿cómo podremos andar en la santidad y en su voluntad? Otra cosa que nos dice la Biblia sobre el temor a Dios, mis hermanos, allá en Salmos 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Qué más quieres? ¿A qué más le podemos pedir en la vida? Si le tememos a Dios, sus ángeles van a acampar alrededor de nosotros y nos van a cuidar. O sea, ¿quién te puede hacer mal? Te podrá hacer mal unos tacos que te comas, pero algo, ¿qué te puede hacer mal de que te perjudique el alma, mis hermanos? Aquí estamos hablando de algo malo, algo malo para el alma, para el espíritu. Amén. Lo físico no cuenta ya. El Salmo 91, mis hermanos, es un salmo muy bonito. ¿Quién se lo sabe de memoria? Qué bueno, mis hermanos. Yo le dijera que sí, pero no me lo sé de tantas cosas que trata uno de grabarse. Pero es un salmo muy bonito que deben de meditar en el Salmo 91. Si estás contento, léelo. Si estás en problemas, léelo. En cualquier situación que estés, léelo. Hasta que te lo memorices. Ese es mi propósito para este mes, memorizarme este salmo. No le estoy diciendo del año, no. De este mes, de lo que queda del mes, memorizarnos este salmo. Porque si tememos a Dios, vamos a morar bajo su sombra. Y si Dios es con nosotros,
Pues ahí está, mis hermanos. Solito nos contestamos la pregunta. Después vamos a ver la siguiente escritura, mis hermanos. El mundo vive buscando felicidad y prosperidad sin saber que todo esto lo han estado rechazando, que han estado rechazando a Dios. Quieren prosperidad, quieren felicidad, quieren que todo ande bien, pero esto no va a poder ser si no tenemos a Dios. Porque el temor de Dios es la fuente de toda bendición imaginable. Desobedecerle es absurdo, mis hermanos, es vergonzoso, es una gran decepción, es algo vano. O sea, que no es nada. El desobedecerle, estamos perdiendo todo. Todo se está perdiendo por desobedecer a Dios. Proverbios 10:27 dice que el temor de Jehová aumentará los días. Como les decía, no crean que van a vivir 100, 120, no. Él nos va a aumentar los días, pero nos va a aumentar los días de dicha y de felicidad en esta tierra. Después dice que la otra mitad del versículo de Proverbios 10:27, la otra mitad dice: mas los años del impío serán acortados. ¿Verdad? De lo bueno mucho, de lo malo poco, como quien dice. Así que, mis hermanos, no esperemos que nosotros como padres, no esperemos que nuestros hijos teman a Dios, que le honren, le glorifiquen, si nosotros como padres no lo estamos haciendo. Si nuestros hijos no nos ven a nosotros, que le tememos a Dios, no esperemos que ellos tengan el temor de Dios. No tratemos de prohibirles de que no te salgas de parranda, no te vas a las pachangas, no hagas esto, si no lo están bien, si no lo aprendieron de nosotros. Lo bueno es que nunca es tarde, mis hermanos, para reflexionar en esto y tratar de remediarlo. Entreguemos a Dios nuestra vida y vivamos una vida recta, como Él la quiere, con temor. Nuestra herencia hacia nuestros hijos, y esa va a ser nuestra herencia a nuestros hijos, enseñarles el temor a Dios. Eso es lo único bueno que le podemos dejar, y eso es lo único, mis hermanos, que nos va a hacer que sobresalgan en esta vida. Eso es lo único, porque cuando nosotros nos vayamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No han visto personas que se turban, mis hermanos, verdad? Cuando ellos ya son grandes y tienen hijos que tienen una necesidad especial, que por decir que no se pueden cocinar o que estén enfermos de algo, ¿verdad? Que sean dependientes de la mamá y de los padres. La preocupación de ellos, mis hermanos, no es que de ellos morirse, sino que va a ser de sus hijos. Y más si ven que tienen hermanos y los otros hermanos no los pelan, no los hacen en este mundo. O sea, que no los toman en cuenta, mi hermano, es lo que quiero decir. O sea, que no los toman en cuenta, que no los ayudan para nada. Entonces, esa es la peor preocupación. Pero bendito sea Dios, mis hermanos, que los podemos dejar encomendados en las manos del Señor. Y cuando ellos se van de la casa, qué bonito es cuando se van de la casa, que saben que ya se llevan al Señor con ellos, que ya lo aceptaron y se fueron. Es más tranquilidad para uno todavía como padre. Así es. El temer a Dios es una decisión muy sabia, es la decisión más sabia, mis hermanos, que podemos tomar, el temerle a Dios. ¿Tú le temes? Amén. Amén. Pues casi oí la mitad de amenes, mis hermanos, pero no los oí todos como debe de oírse. ¿Le temes a Dios, hermano? Amén. Amén. ¿Es lo primero en tu vida, Dios? Amén. Otra vez, muy cardíacos los amenes, pero bueno, pues ahí vamos. Hablamos con Él a diario, mis hermanos. Cuando le temes al Señor, hables con Él a diario. En las mañanas, mis hermanos, que te levantas, Padre Santo, gloria a ti, que te levantas en la madrugada, que porque cualquier cosita, que al baño, lo que sea, hermanos, es un momento perfecto porque nadie se oye, no hay nadie para hablar con el Señor. Si te despiertas 3, 4 veces, puedes orar las 3, 4 veces, no tiene nada de malo. A Él no lo vas a despertar, no lo vas a molestar porque le estás cada rato orando y orando. Pues si es lo que Él quiere, mis hermanos, que le reconozcamos y que le reverenciemos. Amén. Por último, mis hermanos, si hay alguien aquí que no ha temido lo suficiente a Dios para reconocerle y entregarle su vida, esta es la invitación en esta tarde, en esta mañana. Te invitamos que si no eres miembro del cuerpo de Cristo, a que te unas a esta familia y a que empieces a conocer lo que es el temor a Dios. Eso es lo más bonito y más sagrado, como les decía, que podemos tener. Y eso es lo único, mis hermanos, lo único que vamos a poder dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que
puedan salir adelante. El temor a Dios. Amén. Espero que todos tengamos ese temor de Dios, mis hermanos, esta Amén. mañana. Amén. Gloria a Que el Dios. Señor los bendiga y les invito a que recapaciten en el temor a Dios. Gloria a Dios.